Bueno, Nevenka, primero, saber cómo estás y cómo es para ti volver a una España en la que se ha experimentado un despertar feminista. ¿Cómo es para ti eso? Bueno, muchas gracias, Sara, primero por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Y pues cómo es una sensación muy gratificante. Han tenido que pasar muchos años para que podamos empezar a ver un cambio, yo creo, importante, ¿no? Eh, Desde luego, desde que yo me marché hasta hoy en día, pues ha habido otros casos bastante mediáticos. Hemos vivido juntos y juntas las multitudinarias manifestaciones de la manada, del Me Too, y pues personalmente algo muy emocionante, porque creo que es algo muy necesario, como, como humanidad, que tengamos una conciencia colectiva de qué significa, ¿no?, para nosotras poder expresar eh, lo que sentimos, y que eso sea algo que es comprendido por primera vez en mucho tiempo. Bueno, y un síntoma de esto es, antes no salías en ningún lado, o no de la manera en la que estás saliendo ahora, y Y ahora te estás ahora de haciendo un tour. repente, sí, eso creo que como todo en la vida es un conjunto de cosas, ¿no? Por un lado es, claro, una madurez personal. Yo ya estoy a punto de cumplir 51 años, y eso personalmente, ¿no?, pues también ha sido importante. Es un crecimiento personal, una distancia. Y desde luego los últimos 7 años, desde la emisión del documental, como dice un buen amigo mío, desde que saliste del armario, creo que la comprensión tiene efectos curativos extraordinarios. Y para mí, claro, el documental, la reacción a ese documental que no esperábamos, por mucho que hubiésemos soñado juntas, Ana Pastor y yo, nunca imaginamos que primeramente Netflix iba a querer ese documental, después que además se emitiera. Netflix no solo lo emitiera en España, sino a nivel global. Entonces he recibido cientos de mensajes de apoyo. Me he dado cuenta de que Nevenka es una historia que representa muchas otras historias, ¿no? Y en ese proceso, por supuesto, para mí, pues es mucho más fácil estar aquí hoy y, bueno, poder contar mi historia desde ese lugar de paz, ¿no? Porque llevo un par de entrevistas estos días, como te contaba, y le decía también a mi familia antes de venir, es que sigo sin ningún afán de protagonismo. Yo sé que esto será algo que habrá gente que no crea, o que habrá gente que sí, pero es la verdad. Entonces estoy súper tranquila. He entendido que es importante que hablemos. Tengo ilusión porque necesitamos eh, seguir hablando de las cosas que aún tenemos que comprender. Y la historia de Nevenka es un ejemplo que espero y deseo que pueda ayudar, como a mí me han ayudado otras historias, ¿no? Primeramente esa primera salida del armario ocurre, y lo cuento en el libro, ¿no?, porque yo llevo unos años ya escuchando historias de otras mujeres, sobre todo mujeres, no solo mujeres, debo decir, porque para mí han sido eh, muy terapéuticas, cualquier historia de maltrato. Y tuve unos años en que contacté, por ejemplo, con una persona a la que admiro muchísimo, que se llama Miguel Hurtado, que Sí. es un hombre que sufrió abusos siendo un adolescente de la iglesia. Entonces, claro, pienso que esta salida del armario, pues, es algo que necesitábamos, eh, por lo que merece la pena pelear. Y bueno, eso se junta, pues eso, con la edad, que también ayuda, ¿no? Hay cosas positivas de cumplir años, y una de ellas es esta. Cuando tú decides denunciar al que era tu jefe, al alcalde, ¿tú eras consciente de que estabas poniendo una lanza, una de las primeras lanzas en la lucha feminista? ¿Tú eras Yo no, consciente de yo no, yo eso? no, yo no, yo no, yo no, yo no. Yo era consciente de que quería sobrevivir a una situación que para mí habría significado la muerte. Entonces no me considero muy valiente por eso. Ya
he contado eso en alguna ocasión. Me parece que hubo personas mucho más valientes en ese momento que se jugaban su prestigio, su profesión, por decidir ayudar a aquella chica que, que les contaba: no tengo otra opción que hacer esto. Pero también entiendo ahora la relevancia de aquel momento, ¿no? Pero yo siempre pienso, ¿sabes? Lo que yo hice, lo hice para sobrevivir. Entonces no, por supuesto no pensaba, y yo sabía que tenía un lugar en la parte pública de España, ¿no? Pero era un pueblo o una ciudad grande, una ciudad pequeña, y nunca me imaginé que la trascendencia o lo que eso iba a suponer en absoluto. Vamos, desde el primer día, es que eso fue un shock, del que luego he tardado años en recuperarme y también años en entender, ¿no? Pero estoy muy contenta y finalmente he podido reconciliar, pues eso, esa historia y ese impacto, impacto de esa historia en mi vida, y por eso estoy aquí, todavía con la intención de ayudar, que es lo que siempre me ha movido, y ayudarme y ayudar. De hecho, tú cuentas en el libro que hasta hace no muchos años no te posicionabas en la causa feminista porque tampoco se sabía muy bien lo que era el feminismo. Bueno, yo cuento eso con un poco de vergüenza, Sara, si te digo la verdad, pero también con una intención tremenda de contar que incluso en mi propia mente, yo entendía que el feminismo, no había meditado mucho sobre ello, también es la verdad, ¿no? No había pensado, no me había preguntado, no me había hecho estas preguntas, que era lo contrario del machismo. Y esas conversaciones yo las he tenido en familia, en casa. Entonces, claro, había una ignorancia propia, absoluta, sobre qué es el feminismo, sobre qué significa, lo que significaba para mí, y eso también ha sido una parte muy bonita, ¿no?, de este proceso, en el que finalmente me doy cuenta que cualquier persona que tenga un corazón sano es feminista. No solamente las mujeres, también los hombres, porque para mí no es una guerra. No tratamos de pelearnos, no queremos esa guerra, creo que además nos perjudica. En mi historia, Ana Pastor lo ha contado alguna vez con sus palabras, los hombres buenos, ¿no? Yo digo que en San Sebastián el aplauso que recibimos al finalizar la película supuso no solamente un aplauso a Nevenka, sino yo sentí que había ahí un aplauso hacia ellos mismos, ¿no? La gente que aplaudía, como lo habían comprendido, ¿sabes? Habían comprendido que en esta lucha por los derechos humanos tenemos que estar todos. Y por eso me emocionaron tanto las manifestaciones del 8M y del Me Too, porque todos teníamos esa sensación, ¿no?, de que había algo muy injusto por lo que merecía la pena alzar la voz, y creo que ese es el camino. Hemos hablado de la ola, pero bueno, yo creo que eres consciente que también hay una contraola. Sí, claro. Y bueno, uno de los avances que además señalas en el libro y consideras que como pionera la ley de solo sí es sí, por ejemplo, ha vivido una reacción, ¿no?, por parte tanto de algunos medios de comunicación como de la judicatura. Sí. ¿Crees que todo el mundo está avanzando al mismo ritmo o No. hay estructuras todavía ancladas en un machismo patriarcal como por ejemplo en la judicatura? Sí, claro, pienso que no todo el mundo, pero eso es parte de la vida, ¿no?, y parte del ser humano. Y he comprendido también, por lo menos desde mi visión, la pelea no está tanto en pelearse contra los que o con los que no piensan igual que tú, como llamar la atención a esos que todavía no han pensado realmente quién soy yo y qué significa todo esto, ¿no? Y creo que en esa claridad seguramente haya muchas más personas que si se lo plantean, estén en los lados buenos de las historias. Y yo quiero apelar a esa capacidad, ¿no?, porque muchas veces se nos exige, ¿no?, a las personas que sufrimos abuso, se nos exige una responsabilidad tremenda, se nos exige que tengamos que hablar, que lo denunciemos en lugares públicos o oficialmente, y yo me pregunto y creo que es tan importante eso, que sí, como
qué ocurre en el entorno, ¿no? Cómo recibe la persona que escucha o que ve por primera vez una situación de quizá no tan intensa como la que yo viví. Entonces creo que necesitamos estar implicados todos y, y bueno, eso es un poco el poder de la verdad, ¿no? También cuenta esa historia en la que Nevenka, yo lo he dicho otras veces, nunca hubiese podido ser tan valiente o llegar a ese juicio y superarlo si no hubiese habido también hombres y otras mujeres muy importantes, no muchos, pero que estuvieron ahí, ¿no? Tú sufriste acoso, pero en el libro cuentas que ni siquiera conocías esa palabra hasta que te lo diagnosticó una médica en el Hospital Clínico San Carlos, si no me Sí, equivoco. sí. ¿Cómo hiciste para integrar esa palabra y enfrentarte a ella? Uf, pues imagino que como todo lo que desconocemos, ¿no? Primeramente cuando escuché aquello fue un shock, porque yo, como la mayoría de las personas que sufren un maltrato de este tipo, me sentía culpable de lo que estaba sufriendo. Entonces, primeramente fue un shock y un rechazo absoluto, porque además eso yo lo entendía como una debilidad mía, ¿no? Yo sentía que era una persona fuerte y pensaba, no me puede estar pasando esto a mí, ¿qué me estás contando? O sea, aparte del desconocimiento total de lo que era el acoso, que no sabíamos y no entendíamos, además eso implicaba, reconocerlo, aceptarlo, para mí implicaba que yo no era la persona fuerte que creía que era. Entonces, bueno, pues ha sido un proceso muy largo, eh, lleno de momentos difíciles y otros muy esclarecedores, en los que, bueno, pues finalmente eh, he comprendido su significado. Creo que en eso, evolutivamente, la sociedad española y la sociedad en el mundo, pues tiene ¿sabes? Esa comprensión ha ido de la mano con un conocimiento más amplio, ¿no? de toda esta dinámica del abuso de poder y de otros conceptos que están interlazados con esto y estoy contenta de formar parte, de poner ese granito de arena en esa evolución tan necesaria y que para mí es la justa, ¿no? El acoso además tiene unas características específicas, ¿no? Sí, A veces más difíciles de detectar, sí, porque a veces muy no difíciles. deja huella física No tienes moratones y físicos, no. porque eso también interviene un poco en que nos cueste más asumir ese En tipo de violencia conocerlo. machista y conocerla, ¿no? Sí, bueno, esto es algo en lo que estoy pensando muchísimo. Llevo 20 años tratando de investigar y de definir esto porque es algo que para mí misma, ¿no? Ha sido muy difícil. Hay un libro fantástico que he leído, que tengo desde el principio de los tiempos, que me había regalado mi abogado Adolfo Barreda en una de las primeras visitas a su despacho cuando estábamos investigando, o sea, intentando entender si esto podía ir a juicio, y que se llama El acoso moral, de una psiquiatra francesa llamada Marie-France Irigoyen, que es fantástico. O sea, es que pone en palabras algo que para mí, para cualquiera, es súper difícil de explicar. Ella tiene una experiencia específica en esto, en el acoso. Eh, es difícil porque es una situación de maltrato cargada de situaciones anodinas. O sea, es un maltrato muy civilino, ¿no? Que comienza de una forma muy difícil de detectar, casi como una broma. Bromas obviamente que no te... Entonces hay un perfil que está estudiado de este tipo de personas que abusan del poder que tienen y que maltratan y que seguro que muchos hemos sentido en mayor o menor medida o hemos visto, ¿no? Pero pensando mucho sobre esto, Sara, yo he pensado que lo que me gustaría decirle a la gente sobre esto es que crean en sí, que crean en lo que sienten. O sea, cuando uno está en situaciones donde realmente oyes algo o ocurre algo que te hiere, que te hace daño y tú intentas quitarle importancia porque, bueno, no quieres darle esa importancia, ¿no? Y esto se repite en el tiempo y llegas a casa desgastado, empiezas a tener otra sintomatología, ¿no? Como no poder dormir, estar angustiado al día para volver al día siguiente, tener muchísimo miedo. O sea, empiezas a tener una reacción de ti mismo que tú mismo
que a ti mismo te cuesta reconocer, ¿no? Tú buscas tu propia culpabilidad, pues no he dormido suficiente, tendría que haber comido más, no me tengo que tomar esto en serio. Y yo ese proceso lo recuerdo en mi mente, por supuesto sin saber que eso era acoso, sin pensar siquiera, ¿no? Más sintiéndome culpable. Entonces, les diría que crean en lo que sienten y que cualquier persona normal, a no ser que seas un loco o ¿no? Cuando ocurren situaciones en las que tú mismo sientes esto no me gusta y esto no es normal y esto no tengo por qué aceptarlo, pues darte cuenta de eso, validarlo y luego buscar ayuda de alguna manera. Yo siempre he dicho, hablar me salvó la vida. En realidad es hablar, es escribirlo en un diario, hablar con un amigo, buscar la ayuda de un profesional, contárselo a alguien que te pueda decir, pero el conjunto, ¿sabes? El conjunto de esas acciones que son como un goteo constante. Hay un gaslighting, una luz de gas tremenda en cómo ocurren las situaciones, y algo muy característico de la luz de gas es que, por ejemplo, ocurren discusiones en las que en una discusión normal yo te puedo decir a ti, esta pared es verde, y tú dices, no, es morada, Nef, y yo te digo, bueno, es verde, y tú seguimos discutiendo, pero ¿tú qué dices? Con el gaslighting hay un momento en el que yo te digo a ti, pero no la ves verde, entonces tienes que tener un problema, porque todo el mundo que yo conozco la ve verde, y tú en ese tienes que tener un problema, creas una situación de angustia en la persona que lo ve, porque tú no lo ves verde y yo te estoy diciendo que no lo ves verde porque es un problema tuyo, ¿no? Obviamente tiene que existir una relación en la que tú tienes una cierta confianza en la persona que te está diciendo, ¿no? En este caso, pues yo era una chica muy joven que confiaba absolutamente en la amistad o en la buena fe de la gente que me rodeaba, y entonces eso me machacó, me anuló absolutamente como persona, dudaba. O sea, cuando conseguí darme cuenta de dónde estaba, yo había perdido el contacto conmigo misma, no sabía quién era, no era nadie. Y, y bueno, pues no puedes reaccionar, ¿no? Cuando eso ocurre, pues yo no sé qué hubiese ocurrido si esa llamada por sorpresa no la escucha Lucas, que era mi amigo y estaba conmigo, y me dice aquella frase, ¿no? De este hombre no te habla como un jefe, te habla como un amo. Y yo en ese momento se abrió, claro, me validó un montón de cosas, ¿no? Que yo en ese momento, y tuve mi primer ataque de ansiedad, fuimos al médico y a partir de ahí todo lo que la gente conoce un poco, ¿no? Entonces sí, es difícil, pero no es imposible. Es mucho más fácil si cuando te está ocurriendo puedes expresarlo y hay una receptividad en quien escuche, ¿no? Yo siempre digo también eso, que claro, dicen hablar, pero eso no revictimiza. Y yo digo, depende de cómo lo escuche la persona que tienes enfrente de ti, ¿no? Cuando tú crees que van a escuchar lo que dices, independientemente de que luego puede ver el juicio después, ¿no? Pero pues es diferente que cuando estás delante de una persona que sabes que no te cree, que no lo quiere escuchar, que le molesta, que tiene miedo de escucharlo porque no quiere ese lío, etcétera, 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 ¿no? Es un poco como vivimos en este problema todavía, en muchos sentidos. Ocurre con el bullying en los colegios, ocurre con el mobbing en las empresas, ¿no? Ese, hasta dónde puedes aguantar y hasta dónde es normal, y dónde está la línea que separa al abusador o al que abusa. Y en eso, con la peli, también Iciar y, bueno, quisimos poner eso un poco también de manifiesto, ¿no? Que el acoso ocurre porque hay un entorno que consiente por acción u omisión que eso ocurra, ¿no? Y no solo que consiente, sino que incluso azuza, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú decides denunciar Sí. y la reacción que se desencadena es de un calvario, por un lado social, Sí. por otro lado jurídico, pero empezando por hablar de lo social, ahí los medios de comunicación tuvieron una responsabilidad
muy grande, no sé cómo lo valoras tú, pero yo era muy pequeña, pero Sí, mi padre me contaba mucho de cómo se portaron algunos programas, como por ejemplo Protagonistas de Luis del Olmo, poniéndote en tela de es que son juicio muy amigos. un día sí y otro también. ¿Alguien Sí. te ha pedido perdón? ¿Algún medio de comunicación te ha dicho, perdona Nevenka por lo que te hicimos? Bueno, no de esa manera y no sé si hace falta, no lo necesito, pero yo creo que hace 21 años, Sara, la sociedad, que somos todos, no estaba preparada para escuchar a una mujer muy joven. Casi piensa que en el año 2017 o 18, cuando ocurren esas manifestaciones multitudinarias, todavía hay mucha reticencia en dependiendo qué lugares y tuvo que ocurrir algo tan terrible como esa violación grupal a una chica muy joven cuya vida seguramente hay un antes y un después y que conozco y sé que está fuera de España igual que yo porque se convirtió en imposible vivir con esa presión, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hace 20, casi 25, porque yo hablo de 20 desde hace 5, pero pienso que no estábamos preparados para escuchar a una chica muy joven, a una mujer muy joven decir, no señor, no voy a entregar mi dignidad porque no está bien, porque no puedo hacer esto. Claro, eso es ¿no? Ir contra lo que todo el mundo había aceptado y bueno, y luego hay otra parte que es que él tenía un gran poder mucho mayor quizá del que la gente cree, porque esto no era un alcalde de un pueblo, él había tenido otros puestos más importantes a nivel del Senado, creo, antes, ¿no? De que yo, y había muchos contactos con con esa mentalidad. Entonces se juntaron, yo creo, muchas cosas. He oído mucho esto de Nevenka, una chica de derechas, ¿no? Y es curioso, la gente no sabe, bueno, cuento en el documental que yo estaba estudiando en Madrid, llevaba 8 años allí, entre el COU, la carrera, el máster, y no había vuelto a Ponferrada, aunque soy de allí, había nacido allí. Y entonces, primeramente, llega una chica que nunca ha estado relacionada con la política. Yo caí en el PP como podía haber caído en cualquier otro sitio. En mi familia hay mucha gente también de izquierdas y familia muy... y de derechas, o sea, yo no tenía una idea política de nada y estos me convencieron. Una de las cosas más importantes que me contaron es somos un grupo de amigos que por encima de rollos políticos lo que queremos es luchar por nuestra ciudad. Claro, a mí esto me encantó. Yo me lo creí, absolutamente. Entonces, cuando llega la denuncia, yo no estaba representando ese partido al que, bueno, representaba porque estaba con ellos, ¿no? Ahí se mete también ese lado político tremendo, ¿no? La izquierda te deja sola porque eras una chica de derechas y la derecha obviamente era una traidora porque estaba exponiendo al público algo que en España y en la historia pues se pide a las mujeres buenas que callen y que accedan y que si te va mal, pues te aguantes. Y yo no podía aceptar eso. Entonces, claro, comprendo que el momento pues fue... quizá no, la sociedad no estaba preparada para ello, pero yo no les tengo rencor. El No se Partido lo Popular tengo. también cerró filas. Sí, claro, como siempre, Imagino claro. que tampoco te han pedido perdón, aunque vaya No, pasado el tiempo. no, claro, no. No, pero creo que eso también es muy significativo, no tanto que a mí me duela, porque no me duele, creo que cada uno debe ser quien es, y es muy representativo, ¿no? De lo que las personas piensan y cómo quieren vivir. Sabes también que la película intentó rodarse en Ponferrada y que la productora no recibió, o sea, pidieron el rodaje y no recibió respuesta, ¿no? Que es un poco la manera de actuar para mí de gente muy cobarde que trata de, pues eso, aparentar una cosa y luego por detrás actúan de otra manera. Pero bueno, yo si he conseguido encontrar esta paz es porque de verdad he hecho un ejercicio muy, muy, muy grande en tratar de evitar, no de evitar, de superar esas emociones negativas de la ira, el odio, que por supuesto las he vivido y las he tenido, porque me he dado cuenta que eso es algo
¿sabes? Perdonar no es un regalo hacia el otro, es un regalo para ti mismo, ¿no? No quería vivir de esa manera. Me ha resultado mucho más fácil, lógicamente, yéndome de España, empezando una nueva vida durante muchos años donde nadie conocía quién era Nevenka. De hecho, mis mejores amigas, hace unos años, cuando decidí que iba a hacer el documental, mis amigas que me conocen hace 20 años no sabían nada. Y te puedes imaginar, o sea, eh, ha sido un proceso maravilloso en el que al final creo que lo importante es esa reconciliación con uno mismo. He aprendido muchas cosas buenas que creo que todos, del dolor, ¿sabes? Ahí es un gran maestro y nos conecta con una parte de nosotros que creo que es la única capaz de sanarnos, de salvarnos, y por eso el libro ahora, por eso estoy aquí, y por eso, y los que no piensen igual, pues que sigan viviendo como piensan, y cada uno debe, al final tenemos que vivir con nosotros mismos, ¿no? Entonces, no les deseo mal, no, de verdad. También, pues como decíamos, había pues, un calvario judicial, ¿no? Porque tú viviste un juicio que luego hemos podido acceder a las imágenes en las cuales, por ejemplo, el fiscal, ¿no? Te cuestionaba las decisiones que habías tomado, por qué no te habías ido, te decía que tú no eras una cajera de Hipercor que podía consentir que le tocaran el culo para dar de comer a su familia, frases muy duras. Y no sé si has visto recientemente en España que este tipo de interrogatorios como que no se han parado y siguen, y algunos... Hay algunos jueces que continúan en esa línea, ¿no? Como el de Elisa Muriel, sí que lo he visto porque está en el libro. Porque es que me entró mucha compasión, ¿no? Por esta persona, porque nadie debería, o sea, un juez es un representante de la justicia que se supone representa unos valores, ¿no? De imparcialidad, de equidad. Y claro, cuando uno ve esto dice, pero ¿dónde estamos viviendo, no? Es otra vez un poco... Pero creo también que en esa imagen uno entiende cosas que de otra manera, ¿cómo pensaríamos que esto es verdad si no lo vemos, ¿no? ¿Cómo ocurriría que uno entendería lo que ocurrió conmigo, por ejemplo, en el caso del fiscal García Ancos, sin que ese interrogatorio hubiese ocurrido, ¿no? El fiscal García Ancos fue muchísimo peor en el juicio de instrucción. Sí. Era puerta cerrada y es un interrogatorio que en mi caso duró 10 horas. O sea, quiero decir, y en el de él igual, o sea, y eso fue tremendo. Y eso no hubiese llegado donde llegó si este señor no hubiera sentido que tenía todo el derecho a ser quien es. Entonces me parece que fue también algo muy importante. Y yo ya había perdido todo, no tenía nada que perder. No me hizo más daño que otras cosas y en realidad creo, mi abogado lo dijo durante el documental, que nos ayudó, ¿no? Nos ayudó enseguida. Después de aquello hubo manifestaciones feministas pidiendo la dimisión de este hombre, diciendo esto es absolutamente inaceptable, ¿no? Pero ¿dónde estamos? Y hasta el día de hoy, 20 años después, es algo que decimos, pero ¿cómo podemos aceptar esto? Y sigue ocurriendo, sí, pero quizá es una cosa necesaria para que abramos los ojos y bueno, pues siempre habrá quien defienda que tiene derecho a no cambiar su opinión, aunque lo diga Dios, como decía este hombre, y otros que realmente nos demos cuenta que no es seguramente el mejor camino para vivir, ¿no? De hecho, bueno, pues se puede entender, o creo que puedes comprender a algunas mujeres que toman la decisión de no denunciar, claro, y no optar por el camino judicial, claro, mucho menos si son mujeres que están en una situación igual más vulnerable, claro, todavía. Sí, por supuestísimo. Mira, yo entiendo también, yo tenía 26 años cuando decidí, 25 cuando entré en el ayuntamiento y 26 cuando me marché y cuando inicié ese proceso, ¿no? de comprensión del acoso y de qué iba a hacer con toda esa miseria que sentía dentro. Y estaba soltera. Fue una decisión igualmente muy, muy, muy difícil porque yo sabía que
el daño que eso podía causar, no solamente en los efectos colaterales, ¿no? Que todas conocemos, pero claro, estaba soltera, no tenía hijos. Honestamente pensaba que reharía mi vida de una forma mucho más sencilla de lo que después resultó que fue. No sé, o sea, comprendo perfectamente que la solución cuando tienes hijos, cuando hay una dependencia de, o sea, no es fácil y no es siempre, y encima cuando sabes que te van a juzgar, que no van a creerte. Entonces, por supuesto que entiendo eso. Y yo siempre he dicho, hablar me salvó. Es distinto que denunciar, ¿no? Porque hablar implica expresar qué es lo que está ocurriendo y eso es salvador, porque no tienes que hablar con nadie ni públicamente, es poder expresar ese dolor y que ese dolor sea validado, ¿no? Validado por tu diario, por un terapeuta, por una amiga, por una comunidad que hoy en día está un poco más sensibilizada y puede comprender mejor si una situación de estas te está ocurriendo, ¿no? Eso es lo que salva, el tener el valor, y eso no es fácil. No es fácil, pero creo que en el mundo en que vivimos hoy, gracias a todos los avances que han ocurrido y 25 años después, pues es algo que es más posible que era hace 25 años y que todos tenemos a mano, no solo como los que viven una situación así, sino el entorno tiene que poder escuchar y eso facilitará también, ¿no? Que seguramente hay un anuncio muy bonito que no sé si es allí en Irlanda o es aquí, yo no sé si tú lo has visto, es sobre el bullying. Se ve una imagen de un niño en un colegio, ¿no? Que está metiéndose con otro, ¿no? Y hay una imagen que se ve a otros dos compañeros que están mirando, ¿no? Y en un momento del vídeo esos compañeros se ponen al lado, no dicen nada, pero se mueven y se ponen al lado del niño que está siendo bully. El bully les mira, ¿no? Como diciendo, un momento, y se termina marchando porque hay una parte muy importante de cómo reacciona la sociedad, o sea, cuánto estamos dispuestos a admitir y qué, ¿no? Y en eso creo que tenemos una responsabilidad todos, se nos exige muchísimo a las víctimas, ¿no? Un esfuerzo tremendo, es tremendo tener que expresar ese dolor, lo que ha ocurrido, sabes que no te van a comprender, que van a tener miedo, pero ¿y los demás, no? Y ahí estamos todos. Claro, porque hay mujeres además que buscan otro tipo de justicia, una justicia restaurativa, a lo mejor alejada Sí. de la policía, de los jueces, sino una justicia más comunitaria, digámoslo así. Sí, claro. La compresión tiene efectos curativos extraordinarios. Yo lo he vivido en los últimos 7 años, sobre todo, ¿no? Del recibimiento de ese documental. Se nota muy bien mi evolución también. Si viste el documental hace 7 años, es un documental muy honesto y es también como yo aún todavía tenía unas heridas tremendas y mucha dificultad para expresar esos momentos porque, bueno, siempre serán duros, ¿no? Pero tampoco los había expresado prácticamente desde, o sea, para mí misma sí, ¿no? Entonces, claro, sí, la parte judicial pues es algo que es muy personal y yo creo que cada uno tiene una manera de resolver personal. Hablar para mí es otra cosa y sí creo que hay que hablar, que hay que atreverse a mirarse y a saber quién eres y a ser valiente porque merece la pena pelear por quienes somos. De hecho, tú consigues una sentencia que, entre otras cosas, no reconoce la relación de poder Claro, fíjate. y no reconoce las posibles lesiones que Claro. generó en ti el acoso. Imagínate. ¿Esa sentencia fue para ti restaurativa? Bueno, yo es que esto lo he hablado con algunos. Yo sentí que gané el día que en el juicio de instrucción se sentó el juez César Balmori, al que nunca pude darle las gracias personalmente, a escucharme. Y yo sentí que ese hombre, a pesar de todo el ruido alrededor, este hombre es el que decidió que después hubiese un juicio porque entendió que había indicios suficientes, ya digo, después de escucharnos durante esas 10 horas a todas las partes y con el fiscal García Ancos en esa mezcla, ¿no? de conversaciones, pero yo solo tenía la verdad y por eso pienso que la verdad es muy poderosa. Y yo sentí que había ganado porque ese hombre me escuchó y yo sabía que si me escuchaba, tenía, ¿sabes? Iba a creerme.
también sabía que el juicio depende de muchas cosas y que yo no tenía ningún control, y de hecho la mayoría de la gente pensaba que ese juicio no se podía ganar, o sea, es que no creo ni... Entonces, para mí lo importante, y sé que lo ha sido, el haber ganado el juicio es muy distinto a si hubiera perdido, ¿no? Pero Nevenka, la persona que sufrió aquello, se sintió ganadora el día que pudo expresar, poner en palabras lo que había ocurrido delante de una persona que la escuchó. Y, y bueno, después el juicio pues se ganó, sí, es verdad que no, eso no te paga lo que todo el sufrimiento y lo que ocurrió, pero bueno, en ese sentido es significativo, ¿no? Lo que crea, y también saber que es posible, ¿no? Porque se ha hablado un poco de no tenía pruebas, de la dificultad también de demostrar estos casos a nivel judicial, ¿no? Y yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Una es esa prueba testifical, que no es ninguna cosa pequeña, ¿no? Durante, ya digo, 8 o 10 horas Bueno, tienes a personas haciéndote preguntas, tú tienes que contar una historia y la parte acusada también, y ahí se valoran muchas cosas como la coherencia, la historia en sí, ¿no? Yo pasé por varios test psiquiátricos para determinar si yo era una mentirosa, si esta historia era algo que yo... Y luego un montón de informes médicos que, claro, no se pueden tampoco desvalorizar, ¿no? Hay profesionales, y yo les diría también a las personas que sienten que están siendo agredidas, que escuchen a los profesionales y que busquen esa ayuda, ¿no? Porque la verdad es poderosa. Entonces, bueno, pues también tuve suerte, ¿eh? También sé que tuve suerte, y que una de las suertes fue el fiscal García Ancos y ese exceso de su mentalidad, que representaba además la mentalidad de muchos, que toda España pudo ver, menos mal. Porque, sí, ¿no? en ese contexto hubo mujeres valientes que salieron a manifestarse, que estuvieron a tu Sí. lado. Hay algunas que me consta que están un poco dolidas porque no han tenido quizá Dolidas. el espacio que debieran haber merecido en el documental. Ellas lo interpretan, o sea, algún colectivo en Ponferrada nos ha dicho ¿En que serio? sí, Ay, no, pues que no tengan esa pena, porque yo lo sé, y yo creo que la importancia de las personas no está tanto en que lo sepa todo el mundo, ¿no? Sino lo que tú has hecho. Eso de hacer el bien cuando nadie te ve. Yo sí, creo que o sea, lo que ellas hicieron fue importantísimo, y yo lo sé, y seguramente muchas otras personas también lo saben, aunque después públicamente, bueno, pues las historias es difícil también, ¿eh? Es difícil tratar de, ¿no? ¿Qué es el valor realmente importante? Si tú lo sabes, yo creo que para mí eso es lo claro, importante. pero también para lanzar el mensaje de que de una situación de violencia no sales sola, que la importancia de la comunidad y la Sí, importancia sí, de... sí, sí. Lo que pasa, sabes, en aquel momento, bueno, yo no he tenido contacto nunca con nadie, y realmente hasta que no salió el documental no me expresé, ni pudimos, ¿no? Pero me consta, porque yo esto es algo que he hablado con Ana, que Ana sabe y valoró muchísimo todo lo que estas mujeres hicieron, y de hecho creo que hay una imagen, ¿no?, en el documental Sí, que hay una, sí, de a la cuando salida del ellas, juicio. claro, hablan del doctor, que le ponen como si fuera un dinosaurio, ¿no? Fiscal. Cancos, sí, sí, Entonces, sí. Bueno, pues supuestísimo que eso marca un antes y un después. O sea, todo lo que ocurrió con el fiscal, que después fue sustituido, y no hubiera ocurrido sin que esas mujeres pusieran el altavoz y la luz en ese momento y en esa situación, ¿no? Entonces para mí, son una parte importantísima también de la historia como ha ocurrido, y que Nevenka pudiese, siempre las he tenido presentes, siempre, y con alguna está en contacto. Fíjate, hasta llamé por teléfono una vez a una asociación de Valladolid, en fin. Pero bueno, he estado también, para mí,
esta parte nueva de salir a hablar de esto es muy nuevo, porque he tenido que pasar todos estos años y absorber toda esta comprensión para poder expresar todo esto y estar aquí sin, ¿no? Esa pelea que digo en el libro que siempre he tenido entre la parte pública y esa parte tan privada, que yo soy una persona muy privada, ¿no? A la que, y bueno, pues he conseguido de alguna forma reconciliar todo esto y me siento tranquila, contenta. Le digo a los chicos que me siguen preguntando, pero mamá, ¿somos famosos? Y le digo, bueno, por 3 días, sí. Y después la vida está llena de historias mucho más importantes o igual de importantes o más graves, y nosotros somos solo un granito de arena en algo, ¿no? Y ya está, chicos, porque entonces he conseguido encontrar esta reconciliación, ¿sabes? De ya no tengo miedo, digo, bueno, ¿qué? No pasa nada. Y eso es muy bonito, pero han tenido que pasar todos estos años, ¿no? Y es cuando es. Ya para finalizar, ¿cuándo crees que les hablarás a tus hijos de todo lo que ha pasado y qué quieres que ellos asimilen para seguir reproduciendo o seguir creando una sociedad en la cual el maltrato, el acoso, la violencia machista no tenga cabida? Qué bonita pregunta, gracias por hacérmela, porque pienso muchas veces en esto, ¿no? Es un motor que nos mueve a los padres, a todos, yo creo, es el futuro de nuestros hijos, ¿no? Y qué mundo queremos para ellos. Y bueno, Lee y Nio han, desde hace ya unos años, el docu no tanto porque eran muy chiquitines, todavía tenían 4 o 5 años, pero la película ya participaron, fuimos juntos a Zamora a ver cómo se rodaba, luego fueron a un pase privado para verla. Yo quise que vinieran, aunque entonces aún no entienden mucho esa dinámica, pero o sea, lo que es un acoso no comprenden muy bien, aunque ya saben, en el cole les dan charlas, ¿sabes?, a los niños sobre el bullying, y es algo que por lo menos en Irlanda está muy presente. Entonces entienden un poco, pero todavía, claro, no hemos podido tener esa conversación porque tienen 12 años y son chiquititos. Han venido conmigo y el sábado viajamos todos desde Dublín, y se han ido ayer porque tienen cole y porque, bueno, para ellos esto también. Pero pudieron venir conmigo a la entrevista con Julia Otero el domingo y se metieron en la radio conmigo, se pusieron los cascos y el micrófono. Y le decía a mis amigos hoy que les he visto mirarme de otra manera. Y Lee, cuando llegamos al hotel, me dijo, mami, lo he entendido. Y digo, ¿qué has entendido? Y me dijo, lo que pasó. Entonces, bueno, tenemos una conversación seguramente pendiente, que será otro momento muy bonito y otra transición, ¿no? Han visto el documental, han estado con nosotros ahora. Yo quería que vinieran, que también observaran, ¿no? Está su mamá y su papá aquí. Para mí es importante que sepan que sus padres son coherentes, que peleamos por lo que creemos que es bueno. Tenemos suerte de vivir en una sociedad que es Irlanda, que es una sociedad muy multicultural, muchísimo. Fíjate, ellos están en un cole católico, porque la mayoría de los coles son católicos, pero no están bautizados. Y yo nunca he sentido, ni ellos tampoco, ningún tipo de problema por esto. Hemos participado de algunas actividades porque sus amigos van. Y en ese sentido, pues tenemos suerte porque vivimos en un país donde, como emigrantes, no nos sentimos emigrantes, ¿no? Y bueno, pues ellos tienen 2 pasaportes, que son el español y el irlandés. Yo recientemente también he conseguido tener, Lucas y yo, nuestro pasaporte irlandés, y espero que sean respetuosos con la vida. Yo quiero que, para mí, el ser humano tiene que tener los mismos derechos y libertades, y más que decir, seguramente es vivir de esa manera, ¿no? Vivir coherente con esa manera de pensar, con el respeto a los demás, con el respeto a ti mismo, que creo que a veces es lo más difícil porque no nos enseñan a querernos, nos enseñan a culpabilizarnos, nos enseñan a no ser diferentes o a tener miedo de esa diferencia y a esconderla. Y yo espero que ellos puedan entender esto y vivir su vida de una forma coherente
Y yo así he conseguido la paz, ¿no? Entonces eso es. Sara, Muchas gracias. gracias a ti, gracias de verdad y ojalá que esto, mira, estaba en Huelva, que vamos de vacaciones ahí, llevo un montón de tiempo meditando en esto, preparándome para este momento, de venir, digo, y el libro, y miraba por la terraza y veía las golondrinas que venían a la piscina por la mañana. Yo me levanto a meditar, que España está dormida, fenómeno, porque necesito esos momentos de silencio, ¿no? Y miraba las golondrinas, que vienen cientos de ellas, vuelan muy rápido a la piscina, ¿no? A beber. Y en ese estado de paz pensaba, esto quiero yo para el libro, ¿no? Yo quiero que lo lea la más gente posible, o sea, quiero poder ayudar. Esa sigue siendo mi intención. Y ahora, pues, por fin siento que he conseguido la paz necesaria para estar aquí. No me importan los haters, que sé que va a haber. Me importan más a Lucas, que me dice los haters. Digo, pues tendrá que haber de todo, claro, en la vida. ¿Qué voy a hacer? Ese no es el lugar donde voy a poner mi energía. Lo voy a poner en nosotras, en la gente que merece la pena y que queremos y creemos que esta posibilidad existe. Yo lo siento así y tengo esa ilusión. Y soy, iba a decir optimista, pero no, porque lo que soy es que tengo esperanza, ¿sabes? El optimismo es pensar que todo va a salir bien y no. Esperanza significa que piensas que puedes salir bien si haces cosas, pero sabes que también hay cosas que pueden salir mal, que no siempre te van a salir bien las cosas, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, pues yo te vuelvo a estoy agradecer en paz. todo. Gracias, Sara, no, gracias por venir.